Hola politecarios, ¿cómo estamos? Bueno, bienvenidos a un nuevo video aquí en la Politeca. Vamos a tratar temas interesantes del día de hoy que estamos pensando mucho y que ha pasado también en la región y que probablemente, si es que las cosas siguen muy mal, puedan pasar también ahora nuevamente en el Ecuador. Estamos justamente en la cuerda floja entre saber qué va a pasar con el futuro del gobierno ecuatoriano. Vimos recientemente en nuestra región el caso de Perú, donde gracias a la votación de la Asamblea le hemos dicho adiós a Pedro Castillo y hemos visto también esta inconsistencia en tema político en el Estado, que si bien hay instituciones fuertes en el Perú que han sabido sobrellevar un poco el tema y que han ayudado a que la crisis política no sea tan grande como pensamos, sí al mismo tiempo da esta parte de inestabilidad política, que es un tema que sigue siendo preocupante, pero que se tiene que arreglar en algún momento, prueba y error. Acuérdense cómo era, por ejemplo, el Estado ecuatoriano hace un par de años, cuando votábamos presidentes uno tras otro. La entrada desde la época de los 90 hacia los 2000 para el Ecuador fue algo bastante frustrante en temas políticos. Primero, por esta parte de la inestabilidad política, como les comentaba, teníamos casos, por ejemplo, como Abdalá Bucaram, teníamos casos como Yamil Maguad, teníamos casos como Lucio Gutiérrez. Y sí, desde ahí digamos que hemos logrado estabilizar eso en los últimos 3 gobiernos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vuelve a tocar la puerta este hecho y esta posibilidad de que pueda salir el gobierno, y lo digo entre comillas porque no es una decisión primero fácil, no es una decisión que se toma de un día al otro, no es una decisión así de rápida y requiere de ciertos factores institucionales para que haya esta armonía y que se pueda producir o no, es decir, que exista un debido proceso en caso de que sea esta la decisión que se tome. Ahora, por otro lado, vamos a ver un poco también este tema de los pros y contras en función de votar y no votar gobiernos. Porque, como les decía, es una decisión que se tiene que pensar mucho, que no se tiene que tomar a la ligera. Estamos muy también acostumbrados en América Latina, no solo aquí, en toda la región, en decir, bueno, cuando algo no me gusta simplemente salgo, protesto, voto, pero no he arreglado nada del sistema. Históricamente nuestros países latinoamericanos tienen este factor de tener unas instituciones débiles. ¿Y eso por qué es un problema? Finalmente porque cuando algo pasa así, generalmente hay instituciones que tienen mucho que ver, ya sea con una representación partidista, con la persona que está en el ejecutivo, o sea, hay fuerzas políticas que mueven estas instituciones por detrás y no necesariamente terminan siendo instituciones plenamente democráticas o que tengan estas bases sólidas. Un ejemplo claro de esta falta de formación institucional es que no contamos necesariamente con funcionarios que, a pesar de que esté cualquier gobierno, cualquier representante, cualquier ideología, estas instituciones siguen marchando bien. Nos hemos topado en toda la región con instituciones donde si es que sale la persona que está liderando y ha estado ahí muchos años y llega, por ejemplo, un nuevo gobierno, la institución se cae. O si es que tenemos gobiernos autoritarios, dictatoriales, esas instituciones pues van al ritmo de lo que les diga la persona que está en el ejecutivo. Entonces así no se puede manejar justamente este tema democrático. Por eso nuestras democracias son tan frágiles, porque desde la parte institucional algo falla. ¿Y por qué las instituciones terminan siendo algo súper importante? Porque estas son las que nos permiten justamente sentar esto de lo que vamos hablando, del tema de pesos y contrapesos. Por ejemplo, si es que tenemos un Estado tripartito, es decir, de las funciones tradicionales de ejecutivo, legislativo, judicial, lo que esto nos va a permitir básicamente es que si es que algo pasa en el ejecutivo, pueda venir el legislativo y decirle, no señor,
esto no se hace, esto se va a hacer de esta manera. Pero que esto pase no en función de una fuerza política o ideológica que sea contraria, o sea, es decir, yo como no soy de tu mismo partido, de tu misma ideología, de tu mismo movimiento, simplemente no me interesa que estés ahí en el gobierno, me interesa que te vaya mal. Me interesa que hagas un mal trabajo para que en las siguientes elecciones obviamente pueda yo volver a tener el poder y entonces no es que yo vaya a hacer las cosas mejor necesariamente, simplemente me interesa estar ahí, son mis intereses personales. Justo ayer les ponía un TikTok en el que les hablaba un poco de qué es esto de la política, donde Max Weber decía que finalmente es un mecanismo donde queremos llegar a tener poder. Poder ya sea para nosotros poder, valga la redundancia, elegir qué diablos es lo que queremos hacer, si es que tenemos intereses personales o simplemente el hecho de tener ese poder en las manos. Entonces sí, Max Weber nos decía, parte de la política, la finalidad es justamente llegar a tener este poder e imagínense todo lo que pueden hacer las personas con ese poder. Por eso la política, digamos que es un mecanismo al que le apuntan para poder tener esta decisión, este poder de decisión, valga la redundancia. Entonces regresemos un poco hacia donde estábamos. Imagínense entonces que en América Latina justamente por esta carencia de formación política, por esta, yo digo, irrespeto a la política, porque aquí yo siento que nos falta muchísimo para poder saber qué es la política, cómo se usa y cómo se maneja y cuál es la finalidad. La hemos utilizado manipulándola para nuestros intereses personales. No necesariamente porque queremos ayudar a la otra persona, nos interesa la situación de esa persona, olvidémonos de eso. Seamos sinceros, aquí en América Latina seguimos teniendo un mecanismo del uso de poder para nuestros fines personales. Y eso significa básicamente ser los tomadores de decisiones y eso nos va a ayudar en muchas maneras, ¿verdad? Muy probablemente la principal de esas sea justamente los temas económicos. Sí, ese sigue siendo el principal motor de la política aquí en América Latina. Así que bueno, en función de haber dicho todo esto, ¿cuáles serían las ventajas, desventajas de votar gobiernos? Porque es algo así como que mind-blowing, que deberíamos pensarnos mucho. Miren, la estabilidad de un estado depende justamente de que haya un gobierno que esté fijo. Esto principalmente se basa a que la comunidad internacional, porque acuérdense que hoy en día somos países globalizados, no importa si es que tú estás en América Latina y la otra persona está en Europa, en Asia, en África, en lo que sea. Somos países globalizados y lo que pase en un estado va a repercutir en lo que pase al otro lado del mundo. Esto sobre todo, por ejemplo, en nuestras relaciones comerciales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empieza a haber dentro de un país una inestabilidad política, empiezas a ver estas crisis, no sabes si es que el gobierno se queda, se va, etc. Muy probablemente la comunidad internacional se prende una alerta en la comunidad internacional. Esto se va a reflejar sobre todo en el tema de comercio. ¿Por qué? Porque te van a decir, oye, si es que por ejemplo va a entrar un nuevo gobierno que tienda mucho más, por ejemplo, a querer quitar, digamos aquí en el Ecuador, va a querer quitar el dólar, es un supuesto. Obviamente a mí ya no me interesa, muy probablemente comprarte, primero porque no sé en qué divisa va a entrar, probablemente porque eso te va a generar que tengas una crisis económica, muy probablemente porque eso va a producir que ya este cambio no sabemos qué va a pasar con tu estructura de cartera de Estado, entonces eso te puede llevar a un nuevo déficit o que haya inflación o que, bueno, muchas cosas que se analizan desde la parte macroeconómica y que lo ve reflejado otros estados. Y entonces los inversionistas te van a decir, a mí ya no me conviene. O simplemente el hecho de que ya no estés, ¿no es cierto?, dentro de un gobierno que está ahorita en turno, va a producir que empiecen justamente a hacerse estas apreciaciones. A ver, entonces, si es que entras dentro de una crisis política dentro de tu estado, significa que las relaciones comerciales ya no van a ser iguales, que ciertos estados con los que has venido haciendo acuerdos internacionales ya no les interese, que no sabes si es que se van a cumplir los acuerdos que has firmado
o que han prometido darse paso a lo largo de estos años, se va a cortar justamente la planificación gubernamental y esto nuevamente afecta no solo adentro, sino en todo lado. Y como ven, es una decisión bastante fuerte. Esto representa pérdidas económicas grandes para el Estado, obviamente como ingresos que no van a ser iguales para los inversionistas y para los empresarios dentro del país. Muy probablemente migración de capital hacia afuera, viendo estados donde no hayan crisis económicas o no hayan crisis políticas en este momento. Y lo que pasó mucho también con Perú, empiezas a ver migraciones de estas grandes empresas hacia otros países de la región que tal vez están mucho más estables, porque finalmente tú como inversor no sabes qué va a pasar. Entonces no sabes si es que te conviene mantener o no mantener tu capital en ese estado. Y obviamente también esta fuga de cerebros de muchas personas que dicen, bueno, hay tan poca estabilidad aquí en este país que yo no puedo vivir así, que yo voy a tener que buscar otras oportunidades fuera, y empiezas a ver esa migración de grandes profesionales hacia otros países, por ejemplo, en Europa, donde tal vez tienes otras oportunidades, donde tal vez te puedes desarrollar profesionalmente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que nuevamente tienes un periodo de inestabilidad que puede ser hasta de 6 meses, hasta que se puedan volver a llamar las elecciones, volver, ¿no es cierto?, a ver esta parte de candidaturas, nuevamente a reestructurar todo lo que tú eliminaste y pues ahí nuevamente estar en papeletas. ¿Cuándo sí debería, por ejemplo, hacerse una muerte cruzada, lo que veníamos conversando hace un par de semanas? Muy probablemente cuando tienes un gobierno que no es democrático. Miren, los gobiernos van a fallar, sí, por muchas razones. Primero, porque en 4 años tú no puedes arreglar lo que ha estado viniendo mal desde hace siglos. Más aún si es que en periodos anteriores tú has tenido etapas de crisis difíciles en temas económicos. Muy probablemente algunos gobiernos anteriores pueden haber tenido la ventaja de altos precios en el mercado, por ejemplo, en el barril del petróleo, que eso te da grandes réditos económicos. Pero justamente como los países latinoamericanos exportadores de petróleo dependemos mucho de este producto, no nos damos cuenta que esta dependencia es el peor castigo que podemos tener, de verdad. Puede ser que cuando tengas un barril petrolero que sea alto, vayas a tener réditos económicos que tú digas, bueno, aquí voy a estar copado, esto me va a ayudar, ¿no es cierto?, a cubrir todas mis deudas, voy a tener dinero para poder hacer obras y asimismo voy a tener dinero para poderme guardar en los bolsillos, que es lo que hemos venido viendo que pasa mucho en América Latina, y esto es una realidad. Así que no es lo mismo cuando baja el precio del petróleo y de pronto te das cuenta que ya no dispones de ese dinero y tienes, por ejemplo, un cambio de gobierno donde justo ese gobierno ya no tiene plata. Entonces, obviamente, no va a tener el mismo apoyo popular porque ya no ves tanta obra. Tampoco vas a tener apoyo popular si es que eres un gobierno que no empieza a visibilizar su obra, porque la ciudadanía está muy acostumbrada a ver justamente gobiernos que hagan temas palpables. Al menos aquí en América Latina estamos acostumbrados a hizo esto, hizo obra, hizo carreteras, hizo hidroeléctricas, etcétera, 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 pero que sean temas que finalmente cuando la gente piense en tu gobierno, diga, es que hizo tal y tal y tal cosa. La gente le gusta ver cosas visibles. Más allá de eso, si es que tú arreglaste o no arreglaste la economía de un estado, si es que eso no se ve, no se comunica, la ciudadanía va simplemente a quitarte el apoyo porque va a decir, bueno, esta persona no está haciendo nada, el gobierno de X persona no está haciendo nada, no está cumpliendo con lo que ofreció. Y más aún si es que tratas de equiparar, digamos, toda esta deuda pública que ha habido mediante más y más y más y más impuestos, la ciudadanía, además de todo, te va a decir, y aparte de que no hizo nada, me pone más impuestos. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, son muchas cosas que se tienen que empezar a visualizar al momento de pensar en política y en el momento de estar ahí sentados haciendo esa parte de administración pública. Como les digo, lo importante aquí es pensar si es que los gobiernos
realmente funcionan o no funcionan, no en cuanto han hecho de trabajo o no trabajo, sino si es que nos permiten estar en un sistema. Como ustedes ven, puede haber un gobierno que no esté funcionando a cabalidad por todos estos factores que hemos venido conversando. Temas que viene arrastrando de otros gobiernos, temas históricos, falta de visibilidad en lo que está haciendo, muy probablemente darle más importancia a otros temas que no son necesariamente palpables para la ciudadanía, pero que sí son necesarios para mantener adecuadamente la gobernabilidad de un Estado, al menos administrativamente, y que haya tenido, por ejemplo, temas sociales, choques sociales importantes históricos también, que no necesariamente se originaron en ese gobierno, pero que son luchas históricas o resultados de antiguos gobiernos también. Así que eso pasa en toda América Latina. Un caso bastante interesante creo que es el de Argentina, donde si bien Macri trató, ¿no es cierto?, de arreglar toda esta parte económica también, finalmente la gente simplemente no tuvo el apoyo de las personas porque se bajó totalmente este apoyo político que tenía desde un inicio, ¿no? Vimos esta caída en pique porque nuevamente no teníamos esta parte palpable. La gente se sentía decepcionada y tener esta decepción por parte de la ciudadanía te juega en contra. Hace justamente que esta gobernabilidad social quede en el aire. Así que, miren, cuando uno está pensando si es que lo mejor es cambiar o no cambiar un gobierno, yo creo que esto se debería tomar en función de si es que hay una verdadera crisis económica, política, social y hacer una evaluación en cuanto a eso. Si es que esta evaluación hace que el resultado sea que está terrible, que de verdad no hay gobernanza, que las cosas están muy mal, que no solo no se han cumplido con los temas, sino que se ve que la corrupción es alta, que el nivel de incumplimiento es tenaz, que se ha visto que las instituciones no funcionan, que todo está inmiscuido en esta parte de corrupción y que no es arreglable el tema porque ya no se puede realmente como tener un diálogo entre estas funciones del Estado, es una opción importante el que salga el gobierno y es una toma de decisión yo creo que bastante racional. Pero si la toma de decisión va en función de estás haciendo las cosas mal porque tu modo de administrar tal vez no es el mejor y tal vez hay cosas que a mí no me gustan, no me competen, pero yo creo que como no me gusta tu forma de ser o no estoy de acuerdo en tu ideología, es mejor que salgas porque más o menos te voy a hacer la vida imposible hasta que esto pase. Creo que tampoco va por ahí el tema. Entonces, por eso hay que hacer un sistema de evaluación importante para ver cuál es la mejor opción. Yo sé que muchos analistas dirán, no, es que ya vemos que las cosas no están funcionando, por ejemplo, aquí en el Ecuador, y mejor ya que el presidente diga gracias y se vaya. Yo creo que esa no, desde mi punto de vista, no sería la solución más adecuada. Yo creo que lo que hay que exigir es que se hagan las cosas bien. Primero, porque fue electo democráticamente. Segundo, porque desde la evaluación de democracia y libertad, dentro de todo no hay todavía un cruce de línea que, digamos, nos permita decir vivimos en un estado dictatorial y a este tipo hay que sacarlo porque de verdad no se respeta la institucionalidad, no se respeta nada. Y tampoco creo que hemos llegado al punto crítico de decir hay tanta crisis social interna que nos estamos matando entre ciudadanos, entonces esto no va más y es necesario que se vaya, como muy probablemente sí pasó en el tema de Perú. Así que, miren, en el tema del juicio político también que se está discutiendo, no necesariamente un informe favorable por parte del legislativo va a generar que le digamos adiós al presidente Guillermo Lasso. Como saben, tiene que haber un control constitucional y tiene que haber un informe de favorabilidad por parte de la Corte Constitucional y a través de eso sí se volverá a la Asamblea para que se tomen las acciones necesarias y se pueda hacer el juicio político. Así que es un tema que tardará a lo largo de un mes más o menos y veremos qué es lo que pasa, pero un informe de favorabilidad no da paso al juicio, sino es una primera instancia, digámoslo así, para que se empiece a discutir o no. En todo caso, les dejo a ustedes toda esta reflexión para que vean de por medio que sí, hay muchos factores que tomar en cuenta a favor y en contra. Yo veo más temas en contra que a favor,
pero les dejo a su discrecionalidad para que por lo menos puedan tener este ejercicio democrático de decir sí, pero o no, pero ya con un poquito más de fundamento. Así que politecarios, seguiremos conversando en una siguiente sección y que tengan una excelente semana.